Conversar con el doctor Roberto Aquilano. El doctor Aquilano es doctor en astronomía, graduado en la Universidad Nacional de La Plata, investigador del Consejo Nacional de del CONICET, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, embajador del Carter Center en Atlanta, Estados Unidos, y asesor en varias entidades y organismos nacionales internacionales. Y su último libro, para el que le guste todo esto, se llama Despertando al Gen Silenciado. Antes de saludarlo, quiero decir que la otra vez que lo entrevistamos, cómo transpiré, porque hasta que me puse en conocimiento sobre lo que el doctor nos quería contar, con ese que yo lo sinteticé para mí, el telómero o el reloj de la vida, que si se alarga tenemos más. No sé, hay algunas complicaciones, si se acorta tenemos menos complicaciones. Bueno, hasta ahí llegué con el entendimiento de esto, pero el doctor siguió avanzando y creo que pudo convencer a la NASA para un experimento del cual ya nos va a contar, y que, por eso presten atención, porque tiene implicancias no solo con futuros viajes espaciales, sino también con hechos que nos atañe a todos, como por ejemplo el cáncer u otros problemas biológicos. Doctor Aquilano, buen día, ¿cómo está usted? ¿Doctor? Doctor, ¿se cansó de la explicación que hice? Bueno, a ver, dale, voy. Sindicato Unidos Petroleros e Hidrocarburíferos, filial San Lorenzo, 75 años bregando por el bienestar del trabajador petrolero y su familia, comprometido con la soberanía energética del país. Gerardo Canseco, secretario general. Doctor, ¿está usted allí? Sí, la escucho. ¿Cómo le va? Buen día. Bien. Buenos días. Le pido disculpa por haberlo hecho esperar, pero quise de alguna manera hacer una introducción a la nota para que, nuestros oyentes, siempre ávidos sobre estos temas, nos volvamos a meter en ello, ¿no? ¿Cómo está usted? Por ¿Bien? Favor, muy amable usted por el interés en esto. No, por favor. Bueno, yo les contaba, tal vez usted no lo escuchó, pero le contaba a nuestros oyentes que la última vez usted nos habló de eso que se llama telómeros, pero que es un poquito el reloj de la vida. Y recuerdo ese ejemplo que usted dio de los dos hermanos astronautas, que uno viajó y el otro no, y cómo estos telómeros, unos se habían alargado y otros se habían acortado. Cuando volvió de nuevo a la Tierra, creo que se produjo el efecto de acortamiento, y lo que implica en la vida de uno. ¿Qué hizo ahora usted, doctor, para que la NASA se interesase? Bueno, no hice mucho. Yo vengo hablando desde hace un tiempo de esto, y con importantes investigadores, y la cuestión es que se fue, cada vez fueron más interesados, aparecieron cada vez más interesados. Uh-huh. Primero me escuchó uno, después me escucharon dos, y ahora son muchos. Uh-huh. Y fue justamente cuando empezó mi relación con Susan Valley, la doctora Susan Valley de la Universidad de Colorado en Estados Unidos, que ella fue la que descubridora del alargamiento de los telómeros del astronauta Scott Kelly, astronauta gemelo, que había ido al espacio, en la Estación Espacial Internacional, y estuvo 340 días allí. Y fue toda una sorpresa, porque no estaba previsto hacer un estudio en ese sentido, y la doctora Valley, un poco así de casualidad, lo descubre, y fue todo un acontecimiento. Pero yo venía hablando de este tema antes de que ocurriera esto. Uh-huh. Entonces, allí es que, como dicen los astrónomos, se alinearon los planetas. Bueno, y empezó a aparecer varios investigadores más de la Universidad de Ohio, de la Universidad de Texas, Carolina del Norte, y la cuestión es que para probar esto, las ideas que yo venía trayendo, que estaba muy vinculado con que lo que tendría que haber ocurrido en el espacio era que las variaciones de la microgravedad eran las podrían ser la causante de la activación de una enzima llamada telomerasa. La enzima llamada telomerasa es la que actúa sobre el telómero, y es la que pudo haber hecho crecer los telómeros. Porque la telomerasa funciona cuando los seres vivos se están gestando. Pero una vez que se nacieron,
la telomerasa se desactiva. Entonces los telómeros se van acortando a través de la vida. O sea, trabaja en gestación y después ahí se queda, listo. Exacto. Hay excepciones, como por ejemplo las hidras y otros animalitos más, tienen telomerasa toda la vida. Pero en general y fundamentalmente en los mamíferos y vegetales pasa esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, vamos envejeciendo, es como un reloj de la vida, como usted bien lo dijo, Arminia. Y vamos envejeciendo, nos va indicando cuánto nos va quedando en el reloj de la vida. Pero ocurre que, además de esa interpretación, también se puede interpretar es cuánto nos estamos acercando a las enfermedades de la vejez, a las enfermedades que deterioran nuestro organismo. Entonces, si por alguna razón se activa la telomerasa, los telómeros pueden crecer. Bueno, Susan Valley dice que no han encontrado otra explicación que la que yo venía suministrando hasta el día de hoy. De allí es que entré en contacto con la doctora Dorothy Shippen en la Universidad de Texas, que tiene el mayor laboratorio del mundo de telómeros vegetales, y se empezó a hablar de la posibilidad de hacer un experimento con vegetales, porque Susan Valley lo quiere hacer con astronautas en futuros viajes espaciales. Es decir, lo que se hizo con el astronauta gemelo Scott Kelly, hacerlo con nuevos astronautas, pero con ya todo un protocolo de investigación específico para eso. Bueno, con Dorothy Shippen en vegetales empezamos a hacer lo mismo, a preparar algo así, hasta que Sarah White de la Universidad de Ohio se ofreció colaborar porque se mostró muy interesada en todo esto, y ella tenía, digamos así, tiene experiencia en ya haber hecho varios experimentos en la Estación Espacial Internacional. Y ahora ella tenía un nuevo experimento para hacer, y entonces incluyó nuestro experimento dentro de sus experimentos. Por lo tanto, se pudieron acelerar casi 2 años la posibilidad de hacer el experimento. Gracias a eso, porque si no habría que haber esperado entrar en digamos así, en un orden de prioridades en la NASA. Bueno, a todo esto, Sarah White lo propone, tenemos una reunión conjunta en un momento donde participaron todos los involucrados en esto, inclusive la gente de la NASA. Y allí en ese momento, cuando hubo un acuerdo entre los investigadores, la NASA dijo automáticamente, nosotros lo aprobamos y está financiado, ¿no? Así que fue todo muy rápido. En menos de un mes, digamos así, en un mes, se aceleraron todos los tiempos, y esta mañana, a las 6 de la mañana, se acopló el SpaceX, es decir, la cápsula Dragon, con la Estación Espacial Internacional. Fue lanzada el jueves 3 y hoy se acopló. Por lo tanto, a partir de este momento, nuestros experimentos, que fueron preparados todos hace una semana y media atrás, en el centro Kennedy, el Centro Espacial Kennedy, entonces hoy ya están en la Estación Espacial Internacional. Y lo que va a ocurrir es lo siguiente: se van a hacer germinar unas ciertas plantas Arabidopsis thaliana, se los van a hacer germinar, se los van a poner bajo ciertas condiciones, y bueno, y hay todo un protocolo para hacer la investigación. Pero el mismo experimento que se va a hacer en microgravedad en la Estación Espacial Internacional también se va a hacer al mismo tiempo, con las mismas condiciones, pero en tierra, en el Centro Espacial Kennedy. Para poder probar lo que ocurre en microgravedad con lo que ocurre en gravedad. Claro. Posterior a esto, a partir del 20 de julio del mes que viene, todo esto volverá a tierra congelado. Lo mismo se congelará lo que está en tierra. ¿Qué fecha vuelve a tierra? A partir del 20 de julio, más o menos está calculado. Del 20 del mes que viene. Doctor, ¿y cuáles son las hipótesis sobre las que se trabaja y la repercusión en caso que, bueno, vean una u otra cosa y su incidencia, digamos, tanto en los astronautas en el espacio como enfermedades aquí, en la Tierra? Sí, bueno, necesitaba terminar de decir... Perdón. Sí, no. Es decir, cuando todo esto vuelva a tierra, todo lo que estuvo en el espacio y todo lo que se dejó en la Tierra se va a llevar a 3 centros de investigación. Uno en la Universidad de Ohio, en 3 laboratorios. Uno en la Universidad de Ohio, otro en la Universidad de Texas
y otro en la Universidad en Carolina del Norte, donde allí la NASA tiene un centro para generar microgravedad artificial también. Por lo cual va a haber entre 2 y 3 meses de estudios muy específicos para poder determinar lo que ocurrió. Si realmente esto se comprueba como es la idea que tenemos y que en teoría todos coincidimos, si se llega a probar, va a ser muy importante por lo siguiente. Va a ser, desde el punto de vista de la astronáutica, y es el interés fundamental de la NASA, va a ser muy útil para los futuros viajes espaciales de larga duración que están previstos, de meses o años, ¿no? El viaje a Marte inclusive. Porque la criogenia, todas esas cosas que de alguna manera se ponen bajo, como hemos visto en tantas películas de ciencia ficción, tiene sus problemas. Esto ayudaría porque sería totalmente natural. La gente no envejecería al mismo nivel que envejecería en forma normal. Eso por un lado, que ayudaría en ese sentido. Pero también ayudaría en, digamos, en los aspectos biológicos y incluso en la medicina. Por la razón de que si uno le da a los telómeros una cantidad muy justa de telomerasa, logra este lado positivo. Pero si uno le da un poquito más de telomerasa, tenemos un desarrollo de un cáncer. Las células se empiezan a subdividir, los telómeros obviamente también, se empiezan a subdividir descontroladamente y por lo tanto tenemos nacimiento de tumores. Quiere decir que es un límite muy delgado, hay que caminar por una cornisa muy delgada para tener un excelente resultado, muy positivo, como para tener una catástrofe, como quien dice, ¿no? Ahora, entonces, perdón que lo interrumpa allí, doctor, para entender. Espere que me perdí. ¿Cómo se llama la enzima? La telomerasa. La telomerasa. ¿Se puede manejar? Porque si eso... Sí. Se podría manejar, y en este caso se podría manejar muy bien porque la microgravedad, la gravedad en sí, se puede calcular con muchísima exactitud. Por lo tanto, se podría manejar con mucha exactitud el crecimiento de la telomerasa. Vendría a ser como una cámara lenta, digamos. Digámoslo así. Y que amplía el lugar donde uno tiene que hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Como que le da más posibilidades de ingresar, perdón el término, de ingresar en el momento justo y en el lugar justo. Claro. Pero ¿esto atrasaría un cáncer, por ejemplo? ¿Y esto cómo? ¿Atrasaría el crecimiento, el desenvolvimiento de un cáncer? Y eso no lo podemos saber hoy, no lo podríamos saber hoy. Pero es una de las hipótesis. Es una de las hipótesis, exactamente. Está dentro de las cosas que se piensan. Claro. Pero bueno, primero hay que probarlo, y después hay que aprender a manejarlo. Claro. Doctor, como dice mi querido amigo rosarino que está en Buenos Aires, algo que no le he preguntado y que sea de interés. Hablo de Novarecio. No, dentro de unos meses le puedo contar más cosas que las que les puedo contar hoy. Claro, pero bueno, no es menor estas hipótesis, creo que podemos decir. No, es que hay un consenso bastante importante entre los principales investigadores que trabajan estas temáticas, en que, digamos, si hay una expectativa muy grande, es decir, todos están bastante convencidos de que debería pasar esto. El tema es que después hay que hacerle caso a la fría letra de la ciencia. La ciencia puede demostrar que teníamos razón o no, obviamente, ¿no? El tiempo lo dirá. Pero bueno, es decir, hasta que no se pruebe, está así. Pero de ahí nació todo el interés de muchos investigadores y de la NASA mismo para que esto se apurara y lo pudiéramos hacer antes de lo que en teoría teníamos previsto. Así que, bueno, hay intereses importantes. Y demuestra también que el trabajo científico, que en este momento está muy abocado al COVID o al coronavirus, bueno, también tiene otras intenciones, tiene otros objetivos, ¿no? Que el mundo científico no se ha detenido por esta pandemia. Exactamente, no, todo sigue caminando, es decir, con los problemas normales que la pandemia ha
ha causado, porque bueno, el intercambio entre los investigadores no se puede dar como se dio antes, pero de cualquier forma las nuevas tecnologías, esta de la virtualidad, como se le llama hoy en día, hace que las distancias y los tiempos se hayan acortado notablemente y todos podemos seguir estando en comunicación, aunque no podamos estar viajando como viajábamos antes. Doctor Aquilino, por favor, nosotros estaremos, Aquilano, estaremos expectantes, pero usted no deje de informarnos cuando aparezcan, los resultados esos de la ciencia que... Sí, creemos que antes de fin de año vamos a tener resultados concluyentes. Perfecto. Ahora sí lo voy a despedir bien, Roberto Aquilano. Doctor, gracias, gracias por su paciencia. Gracias a ustedes por el interés y por la atención. Gracias. Bueno, lo hemos despedido, doctor Roberto Aquilano, un científico nuestro que está trabajando sobre esto que no es ciencia ficción, Son situaciones que el mundo está contemplando. Se hablan de viajes tripulados a Marte, por ejemplo. Esos son políticas a largo plazo, ¿no? Las que uno reclama para nuestra Argentina, y también sobre cómo está trabajando la ciencia en un caso que todavía en muchos aspectos no le ha encontrado la ciencia resolución, como es el cáncer.